Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a resumir los inconvenientes del uso de los márgenes de fase, retardo y ganancia clásicos, que, originados en los años 1940 y 60, dieron lugar a técnicas gráficas interesantes en aquellos tiempos que no había computadores para diseñar controladores robustos basándose en la frecuencia, pero que tienen los inconvenientes que vamos a ver en este vídeo y que por tanto hicieron necesaria que la teoría se refinara y evolucionara a lo que sería el control robusto multivariable, musíntesis, h infinito del siglo pasado. Entonces, estos son los inconvenientes que vamos a ver muy brevemente. El primer inconveniente es que hay ejemplos donde unos buenos márgenes de ganancia, que es robustez ante cambios de ganancia con fase constantes, o de fase, que es robustez ante cambios de fase con ganancia constante, pues cuando se dan cambios simultáneos de fase y ganancia, dan una impresión errónea de tener mucha robustez, mientras que los cambios simultáneos no producen una robustez tan grande. Y, por ejemplo, que tenemos un margen de ganancia de 17 y un margen de fase de 60, que para las técnicas clásicas son unos márgenes muy buenos, debido a esta resonancia que hay entre las frecuencias de cruce. Si yo la ganancia la aumento un 40% y le añado 7 centésimas de segundo de retardo, pues entonces, aunque sea un 8% del margen total y un 7% del margen de retardo, 8% de ganancia y 7% de retardo, pues cuando el error de modelado modifica de forma simultánea la ganancia y la fase, este bucle cerrado da inestable. Si no existen cosas raras entre las dos frecuencias de crossover, los márgenes de fase y de ganancia son útiles y se puede diseñar reguladores razonablemente robustos, pero con cosas raras ahí en medio fallan y dan una impresión de robustez demasiado optimista. Bien. El segundo inconveniente es la dependencia del regulador. ¿A qué me refiero con dependencia del regulador? Pues vamos a ver dos bucles cerrados con la misma L, G por K, función de bucle abierto, y que la tolerancia de error de modelado es muy diferente en uno y otro. Supongamos un diseño 1 donde G es de primer orden y yo hago este regulador. Entonces tengo esta L. Un diseño 2 donde G es de orden 3 y yo hago este regulador, de modo que, curiosamente, claro, todo está preparado, tenga la misma L. Entonces, desde este punto de vista, al tener la misma L, la respuesta de referencia-error o de referencia-salida va a ser idéntica en ambos bucles. Las prestaciones nominales son idénticas y tendríamos en ambos diseños esta respuesta ante escalón. Claro, como L coincide, los márgenes de robustez de fase, ganancia y retardo, pues también lo tendríamos. Entonces aquí tenemos margen de ganancia de 18, que es muy bueno, según las recomendaciones de las teorías de los años 40 y 50, pues un margen de 2, 3 o 4 pues es bueno, pues de 18 ya es increíblemente bueno. Un margen de fase de 77 grados también es súper bueno. Digamos que a partir de 45 grados ya empiezan a considerarse buenos. Un margen de retardo, en fin, todo esto nada hace sospechar de que aquí estemos teniendo ningún problema. El diagrama de Nyquist, que está pues alejado del -1, y ya está. Sin embargo, ahora vamos a simular antierrores de modelado. En concreto, este va a ser el error de modelado. Es una cosa con una constante de tiempo de 0,07. Tenemos unos procesos que, bueno, pues un polo en 2, constante de tiempo, digamos, de 0,5. Aquí pues un polo en 0,4, pues constante de tiempo 1 entre 0,4, pues también es suficientemente grande, de modo que este error de modelado de constante de tiempo 0,07 parece que no debería ser demasiado importante. Entonces, si comparamos las respuestas en bucle abierto, pues G1 PERT es G1 más este error de modelado, en el caso 1, y si yo hago ahora el bucle cerrado, pues bueno, veo que efectivamente los buenos márgenes parecen indicar que hay buena robustez y que el bucle cerrado, pues la sensibilidad es 1 entre 1 más L y la respuesta de referencia-salida pues es, claro, 1 menos la sensibilidad. Bueno, pues este respuesta ante escalón de referencia-salida parece que efectivamente es robusto y que tolera muy bien este error de modelado. Ahora, sin embargo, la L es la misma en el diseño 2. G2 PERT es G2 más el error de modelado. Lo que veo aquí es que en bucle abierto este error de modelado es imperceptible. Apenas hay diferencia entre la respuesta en bucle abierto del G2 y del G2 con este error de modelado. Prácticamente coincidentes. En el caso 1 sí que había bastante diferencia en las simulaciones en bucle abierto. Sin embargo, pues esa diferencia no perturba demasiado el bucle cerrado es muy parecido, entonces podríamos imaginarnos que, dado que L, el diagrama de Nyquist y los márgenes son los mismos, pues que las respuestas en bucle abierto son tan parecidas que las respuestas en bucle cerrado deberían ser todavía más parecidas que en el primero de los casos. Sin embargo, esto no es cierto.
Aquí vemos que el bucle cerrado nominal era el azul y sin embargo el bucle cerrado con el error de modelado del bucle 2, que apenas se notaba nada en el bucle abierto, pues en el bucle cerrado se nota súper diferente y el bucle 2 estamos al borde de la inestabilidad. Entonces eso significa que la impresión que nos había dado el buen margen de fase y de ganancia era errónea. ¿Por qué? Pues porque, ahora lo veremos luego, ¿vale? Un mismo error de modelado en G se manifiesta de forma diferente según sea K, ¿vale? Como L es G por K, pues el error de modelado, si G es un G más error de modelado, pues claro, en L, el error de modelado, L hará que L en vez de ser G por K, se convierta en G por K más error de modelado por K. De manera que, como decíamos en el título de esta sección, aunque L sea el mismo, la sensibilidad a errores de modelado en la planta depende del regulador K. Y en este caso, pues el regulador K2 tenía mucho más ganancia y entonces el efecto del error del modelado lo ha amplificado mucho más. Y eso, sin embargo, L, que solo ve el producto de G por K, no lo puede ver. ¿Cómo lo habríamos visto? Pues el diagrama de Bode que nos faltaba ver era de perturbaciones acción de control, que es pues K entre 1 más GK. Si vemos en el caso 1 y en el caso 2, tenemos esto de aquí. En el caso 2, por ejemplo, a altas frecuencias de perturbación acción de control significa que un ruido de magnitud 1 produce un ruido de magnitud más de 100, 40 decibelios en la acción de control. O sea que los ruidos son amplificados más de 100 veces en las altas frecuencias en la acción de control y lo que significaría, por tanto, es que el diseño 2 seguramente no funcionaría en la práctica, estaría continuamente moviéndose, digamos, todos los ruidos harían saturaciones de actuadores y un contenido de alta frecuencia absolutamente inaceptable y los errores de modelado a alta frecuencia harían que este diseño no funcionara. Sin embargo, este diagrama de Bode, esta función de aquí, no se ve en el diagrama de Nyquist y este es uno de los inconvenientes más grandes de estos diseños basándose solo en los márgenes. Yo puedo tener unos buenos márgenes con L y 1 entre 1 más L tener una forma bonita, pero esto no tener una forma bonita, amplificar mucho las altas frecuencias y entonces hundirme el diseño. Bien, pues este es un poco el segundo inconveniente, que dependiendo de K, un mismo error de modelado en G funciona o no funciona para el mismo L, para el mismo diagrama de Nyquist y los mismos márgenes. Brevemente, un tercer inconveniente es que lo que era una ventaja en 1940 ahora es una desventaja. ¿En qué sentido? Pues claro, pues que en 1940 no había computadores, ¿vale? De modo que una metodología gráfica basada en el margen de ganancia o margen de fase, que bueno, pues era muy interesante porque se podía hacer a partir de ensayos experimentales de respuesta en frecuencia y a partir de determinadas ideas gráficas. Sin embargo, claro, pues el mirar estas gráficas y toquetear parámetros de los reguladores, y además hemos visto que este diagrama de K entre 1 más KG también deberíamos mirarlo, y aparte de, claro, los márgenes y la robustez, pues deberíamos ver pues la respuesta ante escalón, etcétera. Pues claro, pues mirar a la vez a 3 o 4 diagramas pues resulta tedioso y modificaciones en los parámetros de un PID pues te mejoran unas cosas pero te empeoran otras, de manera que pues al final resulta tedioso y complicado sintonizar un regulador sofisticado con estos métodos. Entonces, pues sí que funciona con sintonización de PIDs para procesos sencillos, pero en cuanto las cosas se complican hay que mirar a muchas gráficas a la vez y tocar unas cosas mejora unos márgenes, pero sube las ganancias de la acción del regulador o empeora la respuesta nominal, etcétera. Entonces, claro, hay herramientas interactivas hoy en día que facilitan algo la tarea, mirar así a varias gráficas a la vez en MATLAB mientras yo subo y bajo determinados numeritos o determinados deslizadores, ¿vale? Pero aún así, pues esto pues resulta tedioso y de hecho resulta básicamente inabordable en el caso multivariable. En el caso multivariable hay que operar con este determinante, pero claro, cuando L es una matriz de transferencia, los errores de modelado en G son errores en los elementos de esa matriz, y entonces pues cómo diseñar una matriz de regulador K, claro, cómo asegurar la robustez ante errores simultáneos en muchas Gs, si ya en una sola G, en ganancia y fase simultáneas, ya me fastidiaban la cosa. Bueno, pues al final esto es inabordable y se necesitó, aunque a partir de las mismas ideas y objetivos básicos del Nyquist y de los márgenes en 1940, se necesitó empezar casi de cero con la teoría, digamos, del H infinito, etcétera, en los años 1980-1990. Con lo cual, pues la conclusión global de todo esto es que los márgenes de fase y ganancia son indicativos razonables de robustez en reguladores monovariables para procesos de orden bajo, siempre que
tenga buenos márgenes, la pendiente del diagrama de Bode sea constante entre los crossovers, que no haya resonancias raras, ¿vale? Y que tenga buena respuesta ante escalón nominal, y que tenga un regulador sencillo, y que además pues la ganancia máxima del regulador a altas frecuencias sea pequeña para amplificar poco el ruido. Entonces, pues, si todo eso se cumple, pues esto da lugar a buenos diseños monovariables con alta probabilidad de funcionar en la práctica. Y eso es un poco lo que se desarrolló de forma gráfica en los años 40, 50 y 60. Pero es importante saber que tener solamente buenos márgenes de fase y ganancia no garantiza una buena robustez, ¿vale? Los buenos márgenes son una condición necesaria, pero no suficiente para garantizar que un diseño funcionará bien en la práctica y tolerará errores de modelados. Entonces, pues para procesos de orden alto, con reguladores más complejos o para casos multivariables, necesitamos técnicas modernas, más evolucionadas, que están basadas en la optimización numérica de determinados índices de coste, en vez de en mirar varias gráficas de Bode y de tiempo, etcétera, a la vez. Entonces eso resulta mucho más conveniente con los computadores actuales porque pues, se aprieta y el resultado del optimizador te da un regulador y no hay que estar toqueteando a mano muchos parámetros. Bien, pues esto es todo. Con esto finaliza el vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.